Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libres. Está con ustedes Roquel Cárdenas y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Hoy le tenemos un programa muy interesante. Hoy queremos hablar de el purgatorio. Ustedes verán que efectivamente, hermanos, una de las cosas que distingue a nosotros los católicos, creo yo, en América Latina, es que nosotros, después que celebramos los funerales, generalmente hacemos oración, cosa que a veces es criticado por algunos, que es eso de estar rezando por los muertos, que después de la muerte no hay arrepentimiento, que creen que van a salvarse después de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si Adrián ha tenido esa experiencia. Lo más irónico de todo esto, Roquel, es que yo creo que la única manera en que el católico escucha la palabra purgatorio es cuando va a un novenario, que siempre dicen, ofrecemos este rosario por el alma de fulano, y si no la necesitare, por todas las benditas almas del purgatorio. Y de ahí en fuera no vuelven a escuchar la palabra purgatorio. Así que Bueno, creo que hoy... de hecho, Adrián, disculpa la interrupción. Yo creo que también la primera corrección, no sé si te ha pasado, pero acá en Panamá sí pasa, que la gente no dice purgatorio, sino de pulga, dice purgatorio. Eso también es otra. Vamos a aclarar que es con R, purgatorio, no pulga, no es el lugar de las pulgas, es un lugar de purificación. Adrián. Ahora mismo que tú dices que este es el momento de aprovechar para proveer esa información a los hermanos para que conozcan verdaderamente lo que enseña la iglesia, tanto para el católico como para el no católico, para beneficio de todos. Como dijo el hermano Roquel, purgatorio no viene de otra cosa que de la palabra purgar, que significa purificar. Nada más ni nada menos que significa eso, purificar. Así que yo espero que en esta mañana, tarde, noche, que nos estén viendo allá los hermanos, saquen lápiz y papel como siempre decimos, apunten toda la información que vamos a estar proporcionando para que luego en sus hogares profundicen y puedan meditar y sacar sus propias conclusiones con referencia a esta información que esperamos sea de bendición para todos. Sí, Adrián, y yo creo que podríamos, como decía un papa, podríamos empezar hablando de lo que nos une. Estamos de acuerdo, todos los cristianos, de que nosotros vivimos un periodo en esta vida donde debemos libremente o aceptar o rechazar a Dios. En eso estamos de acuerdo. De que al final, con nuestra muerte, termina el tiempo de arrepentimiento del ser humano. Si la persona no se arrepintió en vida, no tiene opción de arrepentirse después de muerto. En eso también todos estamos de acuerdo. Y que hay dos destinos eternos. Está el cielo y el infierno. Que los que mueren en pecado mortal o separados de Dios toda su vida sin arrepentimiento se van al infierno. Entonces dirán, bueno, hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que nosotros los católicos creemos desde siempre, desde los primeros cristianos hasta ahora, conforme a la Biblia y la tradición, de que algunos mueren y van al cielo directamente, pero otros tienen que pasar por no un lugar, un proceso que se llama de purificación, que la iglesia ha llamado purgatorio. Creo que con eso hacemos un resumen, Adrián, más o menos, ¿verdad? Claro que sí, y para entrar de lleno aquí con todos los power, como dicen los gringos, los anglosajones, le voy a aprovechar a proveer a los hermanos un breve resumen de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1030 y 1031, un breve resumen de lo que comentan para que los hermanos vayan teniendo en contexto lo que es que enseña la Iglesia con referencia a esto que el hermano Roque le acaba de mencionar, que no es otra cosa que el purgatorio. Dice lo siguiente, y repito, un breve resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030 y 1031. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Al escuchar esto, lo primero que tenemos que aclarar, que fue lo que dijo bien el hermano Roquel, que el purgatorio no es una segunda oportunidad para salvarse. El que murió en pecado mortal
por más novenas que le hagan, por más misas tridentinas que le hagan, por más misas gregorianas, por más indulgencias que quieran comprar, como dicen por ahí, si te moriste en pecado mortal, aunque suene fuerte, mi querido hermano, te vas para las pailas al infierno. Aquí no hay tintas medias. O estás con Dios o estás con el diablo, que el Señor lo reprenda. Así que, de entrada, lo dice el catecismo, los que mueren es la gracia. O sea, si moriste en pecado mortal, el purgatorio no es ninguna segunda oportunidad para salvarse. Lo decimos porque claramente la palabra de Dios lo reclama y lo proclama. Apocalipsis 21-27. Nada profano entrará en ella. Y sabemos que esa es la nueva Jerusalén. Nada profano puede entrar en el cielo. Y más aún, ya desde el Antiguo Testamento, ¿qué decía el libro de los Números, capítulo 14, versículo 18? Dios tolera iniquidad y rebeldía, aunque no deja nada sin castigo. Dios siempre está presto a perdonar, pero nosotros también tenemos que ser purificados, ya sea en esta vida o ya sea en la próxima. Empezamos por aquí, hermano Roquel, ¿cómo le decimos? Sí, muy bien. Y empezamos por ahí. Lo haces muy bien, Adrián. Y yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Miren, a veces hay que explicitar las cosas y después vamos a los textos bíblicos para que vayamos poco a poco. Fíjense, ¿cuál es el kit o como me decía un hermano, el quid del problema, el centro, la médula del hueso de la situación? Es la siguiente. Los protestantes, siguiendo a Martín Lutero y demás, enseñan un concepto de redención que viene a partir de ellos. Ellos, y si les invitamos, como hace Adrián, que lo hace muy bien, a que sigan los otros programas que hemos estado compartiendo con ustedes sobre si hay la salvación personal, la inmortalidad del alma. Dentro de ellos explicamos a profundidad esto que vamos a hablar ahora. De que, sobre todo con el concepto ese de la salvación personal, que los protestantes enseñan que una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué ellos enseñan eso? Porque ellos dicen que después que ellos aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal, ya ellos quedan salvados. La sangre de Cristo los cubre y aunque pequen y aunque hagan cosas incorrectas, como ellos están cubiertos por la salvación gratuita de la sangre de Cristo y lo han aceptado, ya ellos, Dios no ve ese pecado, sino que simplemente ve la sangre de Cristo y ellos se van directo para el cielo, aunque tengan iniquidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están salvos, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, esa concepción es lo que no, podríamos decir, no macha, no encaja con un concepto de purgatorio, porque el protestante dice, si yo acepté a Cristo y yo estoy salvo, cuando yo muera, independientemente de cómo yo esté, si estoy unido a Cristo, directo para el cielo. Ahora, hago constar que esa enseñanza viene con Martín Lutero, es decir, que tiene 500, a lo mucho 600 años de existencia. Entonces te dirán, ¿y qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica enseña conforme a la Biblia y conforme a la tradición desde los primeros cristianos, que la salvación no es una mera cubrirse con la sangre de Cristo, que la salvación es la acción de Dios en el corazón del hombre, la gracia transformante, la gracia santificante, que hace que el hombre poco a poco se vaya uniendo a Dios y es decir, vaya muriendo al pecado y sus consecuencias. Eso es lo que llamamos nosotros el proceso de conversión. Lo que usted logre en vida, si usted logra en vida lo que siempre la iglesia enseña, la santidad, usted se va directo al cielo. Es decir, usted murió al pecado y sus consecuencias. Pero si usted no lo logra, pero no está en pecado mortal, como muy bien dijo Adrián, usted se va a salvar, pero no está completamente puro. Y como Adrián acaba de explicar, nada impuro entra al cielo. Entonces usted tiene que pasar por un proceso de purificación para quitarse ese pecado. Entonces, efectivamente, nosotros enseñamos conforme a la Biblia que la gracia de Dios transforma al hombre, deja al hombre viejo y se hace un hombre nuevo, no una salvación automática y exterior. Esa es la diferencia, ese es el concepto. Todo lo demás son adornos. Todo lo que usted escucha de que no, que esos son, que el arrepentimiento después de la muerte, todos son adornos. La esencia de la teología que hace la diferencia es esta. Y es importante que usted lo comprenda. Adrián. No, y partiendo de esa premisa que acabas de traer, hermano Roquel, claramente entonces podemos ver que aunque Dios perdona nuestros pecados, es importante que nosotros reparemos el daño cometido con los mismos. Y aquí es donde entra en acción esto de la enseñanza del purgatorio. Y un ejemplo bien bueno de esto lo podemos ver en la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versículos 22 al 26, que voy a leer en un momento para que los hermanos puedan entenderlo a profundidad. Dice la palabra del Señor, y repito,
en Mateo capítulo 5, versículos 22 al 26. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llama a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego, vuelves y presenta tu ofrenda. Ponte enseguida buena con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sabemos, la gehenna de fuego del infierno, nadie puede salir. En el cielo no hay nada que pagar. Entonces, en consecuencia, podemos concluir que esa cárcel que se está mencionando, de la cual no vas a salir hasta que pagues el último céntimo, es a lo que la iglesia llama el purgatorio. Pasamos aquí con el hermano Roquel. Adrián, y fíjate que yo quisiera hacer un poco de, como dicen por ahí, de abogado, pero no del diablo, de abogado, y explicar, ¿no? Porque siempre dice que los abogados buscan cuál es Los tecnicismos. el ángulo, ¿no? Entonces, fíjense, Jesucristo no estaba dando una clase de derecho, ni estaba dando una clase de cómo se aplicaba la justicia en su época. Él no era ni magistrado ni abogado. Él estaba hablando precisamente de realidades espirituales. Y entonces, por eso, estas figuras que él nos explica tienen una connotación espiritual. Si usted se da cuenta, cuando Adrián nos leyó la palabra, decía que la persona que efectivamente no perdonaba de corazón al hermano, no iba a tener una consecuencia. Entonces, esa consecuencia, esa cárcel, no es una cárcel evidentemente espiritual. Y el dinero que dice que se había que pagar también es espiritual. Entonces, lo que estamos hablando es que la persona tiene una deuda de índole espiritual y que va a pagarla espiritualmente. Entonces, no va a salir de ahí. Ahora, el otro concepto, si ustedes se dan cuenta, Jesús siempre presenta al Padre como un juez. Cuando venga el juez, el que va a juzgar al mundo, el que va. Entonces, el juez, que es Dios, puede ser en la persona de Cristo o en la persona del Padre. Entonces, el juez es el que va a juzgar, ¿no? Y entonces, cuando el juez te está diciendo sentencia, te va a decir, mira, tú te vas a quedar aquí hasta que cumplas la deuda espiritual que tienes, pero como muy dice Adán, eventualmente vas a salir. Porque los que se van al infierno tienen una deuda eterna que no van a pagar nunca, por eso no salen nunca de ahí. Esta deuda sí es pagable, por eso se va a pasar. Por eso es que algunas personas incluso pensaban o ven el purgatorio en función de tiempo, usando estas figuras que presenta Cristo, donde la cárcel, el dinero, el juez, el policía, la deuda, son conceptos humanos que transmiten realidades espirituales. Adrián. Y incluso cuando nosotros profundizamos, ¿verdad? Para que no se diga que estamos sacando un simple texto fuera de su contexto, aunque hemos dado el contexto, claro está. Podemos traer otro pasaje del mismo evangelio donde el Señor habla y nos deja ver que va literalmente paralelo a esto que acabamos de compartir. Y es cuando Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 31 al 32, nos dice lo siguiente, y escuchen bien, importante para que vean cómo esto va en línea con el pasaje que habíamos compartido. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y me gustaría compartir algo bien importante para que no vengan a decir que esto fue un invento de los otros días de la iglesia. El mismo Papa San Gregorio, en los primeros siglos del cristianismo, San Gregorio Magno, en su diálogo, que lo pueden buscar número 4,39, partiendo específicamente de este pasaje bíblico, dice lo siguiente, y escuchen bien. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador
según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no se le perdonará en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Cómo le quedó a los hermanos Joquel? Y volvemos también, algunas traducciones dicen en este siglo, en el siglo venidero, incluso hay unas que son más específicas, dicen en este mundo y en el otro, pero si volvemos a lo mismo, Jesucristo no estaba hablando de una clase de historia para hablar de un siglo y otro, como si se tratara de una proporción de tiempo, ni tampoco estaba hablando de astronomía. No estaba diciendo de que, bueno, que nosotros nos vamos allá a otro planeta y que allá en ese otro planeta es que nos van a perdonar. Yo lo digo porque siempre hay personas que quieren encontrarle porque no quieren hacerse los que no entienden. Evidentemente, Jesucristo, la traducción que usa este lenguaje es para explicitar cómo nosotros hablamos. Nosotros decimos de la otra vida. Nosotros hablamos del cielo como un lugar, pero son expresiones que no quieren representar ni el cielo venidero, ni es que hay otra vida. Es la misma vida la que tenemos nosotros. Es el misma alma que no da vida al cuerpo, la que va a estar allá, pero son expresiones que quieren significar el otro, como usted quiera llamarle, el otro estado o el otro universo, como usted quiera llamarle, pero es Jesucristo nos reveló que después de la muerte hay algo más, que es comunión con Dios. Entonces, en ese, como usted quiera llamarle, Jesucristo nos explica aquí de que hay perdón de los pecados, pues, porque hay cosas que se pueden perdonar en ese otro siglo, otro mundo, otra vida, otro lugar, como usted le quiera decir, pero que hay otros que no se pueden perdonar. Entonces, el kit del asunto aquí es que después de la muerte, en ese otro lugar, hay reparación y perdón de pecados. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente porque es la misma escritura la que nos está revelando. Adrián. Otra cosa que a mí me fascina para beneficio de los hermanos y que anoten en sus hogares y puedan profundizar, es un ejemplo que podemos tomar también de la carta del apóstol San Pablo, en la cual la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 3 al 15, Pablo nos deja ver algo bien importante que vamos a compartir. Pero primero vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 15. Dice San Pablo, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través de fuego. Y aquí el apóstol claramente nos deja ver, además del juicio final, que también tenemos ese juicio particular. Y nos deja ver que hay imperfecciones que tienen que ser quemadas, o sea, que tienen que ser purificadas. Cuando hablamos desde el principio, esto del fuego habla de algo purificador. Y en consecuencia, eso es un juicio de purificación que tienen que pasar las almas. Y aquí entonces, en consecuencia, podemos ver que esto va claramente en línea con lo que dice Primera de Pedro 1:7, que es a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria, de honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, algo interesante que podemos ver junto con esta parte del juicio particular, del juicio de purificación y todo esto, es el aspecto como hablaba ahorita Roquel, y es que la fe sola no salva, sino que la fe y las obras son complementarias, porque claramente lo dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Pero ¿qué nos dice en el versículo 17? Que así también la fe, si no tiene obra, está muerta. Le dejo ahí, hermano Roquel. Y Adrián, mira lo interesante de todo esto. Cuando uno le quiere ver la lógica a las cosas, Jesucristo siempre usó los ejemplos y Pablo lo aplica aquí, el ejemplo de la construcción. Fíjate que la iglesia decía que el fundamento, que la base, que la casa construía sobre arena, que la casa construía. Entonces yo siempre he tenido la impresión de que este concepto de la casa construida sobre la arena, sobre la tierra, fue el concepto que Pablo quiso aplicar acá. Pero fíjense, él acomoda la idea y dice, ok, cada quien construye su propia casa.
Pero y dice, ¿cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es Cristo. El que no construye sobre Cristo no está construyendo sobre el fundamento firme. Ya él parte de esa premisa. Pero que construya cada quien, hay diferencias. Y también usa un ejemplo muy bíblico. Oro, plata, piedras preciosas, para decir que era lo más valioso, para decir que es una obra espiritual. No se trata de dinero, hermanos, se trata de una obra espiritual que está construida sobre Cristo. Pero también hay personas que van a construir con materiales no tan, digamos, elegantes, por decirlo de alguna manera, ni tan resistentes. Entonces ponen paja, heno, madera, que a propósito usa esos ejemplos para presentar que son consumibles por el fuego. ¿Y por qué por el fuego, hermano? Porque el fuego siempre en la Biblia también ha representado no solo el Espíritu Santo, sino el juicio de Dios. ¿Ve? Recuerden que San Pedro nos hablaba de que nuestra fe va a ser acrisolada en el fuego y dice que usted tiene una salvación que no es por oro ni sangre, digo que la sangre preciosa no es por oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, que va a ser acrisolada por el fuego. O sea, el fuego es el juicio de Dios. Entonces, fíjense, cuando dice que usted construye, ¿cuándo va a ser juzgada esa obra? Dice el apóstol. Lógicamente cuando la termine. ¿Y cuándo la termina? Cuando se muere, pues, porque ya no va a construir más. Entonces, cuando usted termina la obra, que ya se muere, pasa el fuego del juicio de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Adrián? Adrián construyó con oro. Así que el oro no le hace ni cosquilla al fuego. Digo, el fuego no le hace ni cosquilla al oro. Entonces pasa ahí y entonces pasa el juicio de Dios sin ningún problema. Va al gozo con su Padre Celestial. Pero ¿qué pasó con Roquel que construyó con madera? Entonces, cuando viene el fuego se forma una quemazón ahí, no queda, pero ni ceniza. Pero esta persona construyó sobre el fundamento de Cristo, no construyó con material tan resistente y por eso el Pablo lo aclara. Dice, se va a salvar. No piense que se va para el infierno, que como quedó con ceniza, no dice, va a quedar salvo. Pero pero va a sufrir el daño también. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar por una purificación. Entonces se va a salvar y llega aún más claro, dice, pero como quien pasa por el fuego. Ya en este caso, el juicio de Dios ya no solo va a juzgar, sino a purificar a esta persona. Entonces, una explicación clarísima usando figuras bíblicas que eran universales y conocidas por todos para que explicarle qué pasa a las personas cuando pasan por el juicio de Dios. Entonces, sí va a haber personas que no van a tener una construcción tan firme y que van a tener que pasar por ese proceso de purificación para salvarse. Adrián. Mira, a mí siempre me gusta utilizar mucho un ejemplo bien sencillo, ya que siempre en la Biblia se usan esos ejemplos de construcción. Nosotros podríamos decir que el alma nuestra es como una pared y que el pecado es como un clavo que está espetado ahí en la pared. Cuando el Señor nos perdona de nuestros pecados, ese clavo es removido de la pared, ¿verdad? Del alma. Pero cuando tú quitas el clavo de la pared, ¿qué pasa? Queda un boquete. Ese boquete es la mancha del pecado que queda en nuestra alma, que queda de nosotros encargarnos de remediar ese daño. ¿Qué hacemos? Le echamos masilla, lijamos la pared, le pasamos un primer, le echamos la pinturita y cuando tú lo miras, eso quedó como si nunca hubiera pasado nada. Ahora, si en el proceso que tú estás haciendo ese arreglo no pudiste terminarlo y te fuiste a la otra vida, el Señor se encarga de ayudarte en ese proceso de purificación, que ahí te deja claro que otra cosa, que el purgatorio es la muestra de la última misericordia que Dios tiene por nosotros. Dicho sea de paso, el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1032 nos dice lo siguiente, y es que esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura en Segunda de Macabeos 12:45, que dice, por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres del pecado. Podemos ver entonces desde los primeros tiempos que la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, y en particular el sacrificio eucarístico para, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Poniendo el ejemplo que di hace un par de segundos, así como tú y yo en vida podemos reparar ese daño hecho por el pecado, si partimos en el proceso de reparación, no solamente Dios se encarga de purificarlo, sino que nosotros como miembros de la Iglesia podemos ayudar a nuestros hermanos con la oración, con la misa, como una obra de misericordia para culminar esa obra y que puedan los hermanos llegar a esa visión beatífica del Señor. Adrián, se me acaba de ocurrir otro ejemplo
que creo que va a ilustrar bastante bien porque esto es bastante universal. O sea, ¿sabe, hermano? Cuando Adrián y yo nos encontramos, una de las cosas que siempre conversamos y creo que en América Latina es universal, ¿sabe qué? Es política. Obviamente yo hablo de la política de mi país, de Panamá, y él habla de la de su país como debe ser, porque nadie debe hablar mal de la casa ajena. Uno habla de su propia casa. Pero hay algo que es universal, y es que a nadie le gustan los políticos corruptos. No creo que nadie aplauda, qué bien, nos tocó tremendo político corrupto, y es universalmente detestado. Ahora imagínense, el purgatorio es una muestra de lo que es la misericordia de Dios y la justicia. Ahora vamos a poner este ejemplo que creo que es universal para todos. Digamos, vamos a comparar una persona que toda su vida fue honesta, vivió justo, según los mandatos de Dios, y toda su vida fue honesta. Entonces esta persona muere y bueno, se va para el cielo, ¿no? Pero encontramos, imagínese usted el político más corrupto que hay en su país, el peor, el que como me dijo un amigo ahí le dejo este desastre y se pasa toda la vida en parranda, en fiesta y hombre, pero al final se arrepiente, tal vez tuvo una buena esposa, qué sé yo, y le digo, y le llevan y el hombre pide perdón, se pide y recibe el perdón de Cristo. Según la teología protestante, este hombre se va al mismo cielo igualito que el otro. ¿No? Entonces, algunos pueden decir, ¿y dónde está la justicia divina? Este hombre se robó el dinero del pueblo y se la pasó viviendo champán y comiendo caviar mientras la gente tenía hambre y se fue para el cielo porque se arrepintió en el último minuto. Eso no refleja la justicia divina. Entonces la justicia divina dice, sí, yo te voy a perdonar porque yo prometí que a todo el que se arrepiente sinceramente lo perdono. Pero tú te moriste, mira todo lo que hiciste en esta vida. Mira todo este reato de culpa que tú tienes, toda esta pena de vida del pecado, todo este daño. Eso tú no puedes entrar al cielo si no lo pagas. Lo vas a tener que pagar. Y entonces, eso también es una concepción de que ahí está el balance de la misericordia divina y la justicia divina, ¿no? Y una vez yo conversando, me decía una amiga que ella conversando con un hermano protestante, le dice, le dijo curiosamente, le encuentro sentido ahora, le encuentro más sentido, porque era un acérrimo, ¿no? No sé si lo creo o no, pero dice, le encontré más sentido, porque por supuesto no puede tener otro sentido porque no estamos inventando nosotros. Eso es la revelación de Dios y es la justicia divina. Adrián. Y cuando miramos a ver, como ¿verdad? El ejemplo perfecto que este de los políticos, viene el político X o Y, se robó hasta los clavos de la cruz y lo que le dan es 1 año de cárcel. ¿Usted cree que eso es justo? 1 año de cárcel y saliste millonario, olvídate, hacer fiestas, se ha dicho. Ahí es donde se muestra el balance perfecto del amor, pero también de la justicia del Señor. Y para ir completando, me gustaría compartir, ¿verdad? Un ejemplo bien importante, porque a veces cuando hablamos de la oración por los difuntos, a veces los hermanos piensan que esto solamente se da en el Antiguo Testamento, pero también podemos ver un buen ejemplo en el Nuevo Testamento, donde el mismo San Pablo está orando por el alma de Onesíforo, y esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18, donde el mismo San Pablo hace esta oración intercediendo por Onesíforo y dice, que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque me alivió muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale, Señor, encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Claramente estamos viendo cómo San Pablo está intercediendo por el alma de Onesíforo y está pidiendo misericordia para él ante el Señor, casi hasta el punto de sacarle en cara todas las cosas que hizo Onesíforo por él. Y cuando seguimos esta línea, claramente podemos ver y decir de la misma manera que decía el mismo San Juan Crisóstomo en los primeros siglos del cristianismo, ¿por qué hemos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y ofrecer nuestras plegarias por ellos. Yo creo, hermano Joquel, que como dice el refrán, más claro no canta un gallo. Aquí la información ha sido puesta clara y precisa. Ahora es cuestión de que los hermanos allá en sus hogares profundicen, saquen sus propias conclusiones y que al final de cuentas, como dice el Señor y como dice este programa, la verdad los hará libres. Adrián, si me permite, has hecho un resumen que casi, oye,
Ya me dejaste sin nada, hermano. Me dejaste, oye, acabaste, como decía la canción por ahí, un barbarazo, acabaste con todo. No me dejaste nada. Pero yo quería compartir con los hermanos algo importante. Mire, usted sabía como cultura general que no solo dentro del catolicismo, sino también dentro de los hermanos de la antigua alianza, ellos creen que hay un lugar donde después de la muerte se purifica. Y eso tenemos evidencia nosotros en el libro del Antiguo Testamento en Segunda de Macabeos. Si usted busca Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, le pido que lo lea, capítulo 12, versículo 46, pero le voy a narrar la historia para que vea que también no solo es la Iglesia Católica, sino desde la antigua alianza. Así que la gente se piensa que esto se lo sacaron de el conejo del sombrero, que esto fue un invento que no tiene sustento bíblico, que esto es un total invento de un concilio. Dicen tanto como como la boca le permite hablar. Pero fíjense en esto, lo interesante. Judas Macabeo estaba luchando contra una invasión extranjera de gente que quería imponerle, acabar con el culto, imponer la religión, y él estaba teniendo una guerra para preservar al pueblo y la fe. ¿Qué pasa? En uno de los combates que él tiene, le dice a la gente, ¿no? Oiga, parecían panameños, hagan esto, y cuando los panameños le dicen, hagan por aquí, entonces que dice, ahora es que no voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Dice, vayan, pero recuerden, no cojan nada de esos ídolos. ¿Por qué los ídolos no era porque ellos creían en ellos, sino porque estaban hechos por metales preciosos? Así que como metal era fácil de vender, era, como decimos, un buen billete. Que agarraron, no hicieron caso y tomaron los ídolos y se los llevaron en la bolsa. Cuando revisaron, después de la batalla, ellos agarraban sus muertos y se los llevaron para enterrarlos piadosamente. Cuando revisan los muertos, ¿qué se dan cuenta? Le encuentran en las mochilas, en los lugares, los ídolos. Dice, estos han pecado contra Dios. Y Judas Macabeo dice, estos hombres que han sido buenos, que han sido fieles a Dios, que dieron su vida por la causa de Dios, sí fueron desobediencia, pero esto no merece el infierno. Pero tampoco Dios le va a pasar por alto esto. A pesar de todo, van a morir. Entonces, ¿qué hace Judas Macabeo? Hace algo que muchos quieren olvidar. Hace un sacrificio de la antigua alianza expiatorio por los pecados que estos difuntos habían cometido en vida. Y dice la palabra que obraron recta y correctamente. Entonces, es uno de los antecedentes también que tenemos en la antigua alianza de lo que nosotros llamaríamos la oración por los difuntos, ¿no? Que es pedirle a Dios por una persona que nosotros creemos que está en proceso ya al cielo y le pedimos perdón, porque eso es lo que es la oración de los difuntos, pedimos perdón por él para que Dios le perdone esta pequeña falta o esta pena del pecado para que pueda entrar al cielo. Así que también esto era bueno que lo compartiéramos para que supiéramos como cultura general que no solo los católicos, sino también, inclusive dentro del pueblo elegido, hay quienes creen que después de la muerte se ora por estas personas. Adrián. Así que ahora los hermanos quedan, como dice el refrán, la bola está en su cancha. ¿Qué es el purgatorio? Un lugar, un estado, una mentira. Con esta información que hemos puesto a su disposición, entendemos que ustedes pueden sacar la conclusión. Solamente resta por decir, como siempre decimos, denle me gusta, dejen sus comentarios, compartan esto con todos sus contactos para que la información sirva de ayuda a la mayor cantidad de personas posible. Y como siempre decimos el hermano Roquel y este servidor, esperamos que esta información sea de bendición para todos, como siempre lo hacemos, con amor al Señor y a su Santa Iglesia, para el bien de las almas, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano Roquel. Sí, Adrián y hermano, yo solamente quería decirle, no crean esa falsedad de que nosotros en la Iglesia Católica predica el purgatorio para decir que las personas que mueren en pecado pueden recibir la salvación después de la muerte. Nunca la Iglesia ha enseñado eso. Segundo, hay que diferenciar de que solo Dios sabe quién se salva y quién no. Entonces, muchas veces los hermanos no católicos cometen el error de ellos definir, este se salva, este va para, este no es mi congregación, se va para el infierno, ni carne viva, como es, candela viva, como es. Adrián, eso no lo sabemos nosotros. Nosotros los católicos dejamos que Dios sea el que decida.
¿Y qué hacemos hacer? Como buenos cristianos, asumimos, ¿no? Asumimos que se salvó. Y por eso oramos por ellos, porque eso también nos lo critican. Ah, no, que este fue un borracho toda la vida y hizo así, murió de esta manera. Yo no sé, si usted tiene la certeza, pues era porque Dios se lo reveló, pero yo no tengo ninguna certeza, ni que fue para el cielo, ni que fue para el infierno. Lo único que yo sé es que puedo orar por él y es una obra de misericordia. Y eso es lo que hacemos los católicos, porque esa es otra crítica que se hace, de que, ay, en la iglesia católica aceptan todo mundo y ahí lo dejan entrar y oran por todo mundo, por estos pecadores. Bueno, es por misericordia y porque nosotros no presumimos nada. Creemos en fe que Dios tiene misericordia y solo Él va a definir quién va a estar en el cielo, quién va a estar en el infierno. Así que bueno, gracias Adrián por estar con nosotros y a todos ustedes. Y no queda más que decirles que nos vemos próximamente en otro programa de apologética. La verdad nos hará libre. Que Dios los bendiga.